oscuridad. Entre más grande es la oscuridad, menos se ve. La oscuridad es tan sutil que va encegueciendo, cada vez lo va volviendo más ciego. Y hay un dicho que no es bíblico, pero que tiene un fundamento bíblico: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Una cosa es que uno no vea. No veo. Puedo andar tropezándome en cada instante. Pero otra cosa es que yo no quiera ver. Que no quiera ver. Jesús se refirió a eso como la ceguera espiritual. Y él sí habló de una ceguera espiritual. Lo invito entonces para que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 9, váyase al Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 35, usted puede encontrar allí la alusión a lo que le estoy diciendo acerca de la ceguera espiritual. Pero permítame, antes de leer, lo pongo en contexto. Todo el capítulo 9 prácticamente se refiere a un milagro que hace nuestro Señor Jesucristo. Él sana a un ciego de nacimiento. Y como es un ciego de nacimiento, pues comienzan una serie de preocupaciones, ¿no? Una de las inquietudes grandes es si él es ciego por culpa de los padres, por culpa de papá, de mamá, por culpa de la familia, si es por un pecado de nacimiento, si es por algo que él hizo, si es de nacimiento, ¿por qué nació ciego, no? Y comienzan a discutir y discuten y, bueno, toda una cantidad de situaciones. Y Jesús sana a este ciego. Y por supuesto que cuando lo sana, comienzan las autoridades de la época, los fariseos y los judíos, comienzan a preocuparse mucho. Número uno, porque Jesús lo sana un sábado. Entonces está violando el sábado, etcétera, y comienzan todos los problemas, las persecuciones. Ustedes saben que Jesús no era del agrado de muchos, así como hoy en día no es del agrado de muchos. Entonces le buscan problemas, circunstancias para hacerlo caer. Y una de las cosas que ellos se preocupan muchísimo es que creen que este hombre que supuestamente ya mira, porque Jesús lo curó, se había confabulado con Jesús, como usualmente se hacía en las ferias de pueblo hace algunos años atrás, donde se conseguía unas personas y se les decía: usted haga tal cosa, y cuando yo pregunte, ¿usted me conoce? Usted dice que no. En las ferias, y hacían milagros, hacían cosas, y todo era confabulado. Entonces creían que Jesús se había confabulado con este hombre y que aparentemente lo había sanado, y que este hombre gritaba que era sano, que había sido sanado, que había recobrado la visión, pero todo era un ardid de Jesús con este hombre. Entonces las autoridades estaban preocupadísimas. Todo eso está en el capítulo 9, que usted lo va a leer esta semana en el devocional. El gran problema llega hasta la casa de los papás de este joven o de este hombre, porque van a averiguar si verdaderamente era ciego. Imagínense, no creen. Así como muchos hoy en día cristianos ven milagros, sienten milagros, pero no creen. Es que están ciegos, no ven, no creen. Y le insisten, y los viejos le dicen: mire, él ya está mayorcito, ya es mayor de edad, vayan y pregúntenle a él, pero si él es ciego, ya, punto. Y el otro, pues lo que hacía era gritar y alababa a Dios porque lo había sanado, lo había curado, y estaba agradecido con Jesús. Y le comienzan a hacer una serie de interrogaciones a este hombre. Y entre todas las interrogaciones,
Él les dice, yo los noto a ustedes muy preocupados. ¿Ustedes también están enfermos? ¿Ustedes también quieren que Él los haga ver? Eso colmó la paciencia de los líderes y lo expulsaron del templo, lo sacaron a patadas del templo. Amén. Ahora sí leamos. Capítulo 9, Juan, versículo 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre del templo, ¿no? Lo sacaron. Ya al encontrarlo, le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Ahora, ¿por qué le dice, dímelo para que crea en Él? Porque Jesús le había obrado un milagro. Es decir, yo tengo tanta confianza en ti que si tú me devolviste la vista y me dices que este o fulano, sutano, mengano, perenciano es el Hijo del Hombre, pues yo voy a creer en Él, porque tú eres un testimonio verdadero. Le está diciendo a Jesús, pues ya lo has visto. Le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Lo miran los ojos. ¡Wow! Yo me imagino que este hombre pensó que iba a señalar a otro. Creo, Señor, declaró el hombre y postrándose lo adoró. ¡Qué bendición! Mire que cuando yo leía esta porción nueva, uno la ha leído 300,000 veces. Algo que me tocó en el corazón es que en todas partes donde nosotros encontramos en la Biblia que los hombres se postran ante otro hombre, siempre, incluso hasta los ángeles, han dicho, no, levántate, párate, no, los ángeles, Pedro, Pablo, todo el mundo que se arrodillaba y se postraba ante ellos, decía, no, ante mí no, levántate, solo te postras ante Dios. Y mire que la gente se postraba ante Jesús y Jesús nunca dijo, no, solo ante Dios. Él nunca dijo eso. Es una demostración más de que Jesús es Dios. Amén, iglesia. Una bendición. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean. Digan amén los ciegos. Gloria a Dios. Y los que ven se queden ciegos. ¡Qué bendición! Ahí es donde hay que empezar a entender. Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Nosotros que tenemos 2 ojitos y vemos muy bien. Jesús les contestó, si fueran ciegos, de verdad ciegos, no serían culpables de pecado. ¿No? Si usted es ciego, no sería culpable de que se tropiece con la silla que tiene al frente. ¿Por qué? Porque usted no la ve. Y si usted no la ve, pues se tropieza. Y lo excusa todo el mundo. Sí, pobrecito, el cieguito, es que como no ve. ¿No? Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirma que ven, digan amén los que ven. Usted lo está diciendo, no yo. Como afirman que ven, su pecado permanece. Si tú no ves tu pecado permanece. Y el que lo cree, dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, la ceguera del mundo ha olvidado un llamado maravilloso de la palabra de Dios. El llamado bíblico y profético de ver y practicar. Porque nosotros vemos es para obrar. Cuando la palabra de Dios nos revela, cuando la palabra de Dios nos muestra grandes bendiciones, no es para quedarnos callados, no es para decir, bueno,
yo lo vi y pasó por encima, sino para ponerlo por obra. Y la palabra de Dios tiene grandes profecías, grandes palabras proféticas para el final de los tiempos. Para el final de los tiempos. Porque de eso es lo que se trata, que nosotros en este tiempo, que es el final, que vamos camino al final, podamos nosotros ver, contemplar lo que la palabra dice y ha dicho desde antaño hasta ahora, y no tengamos el pretexto de ser unos ciegos espirituales, que llevamos tantos años de cristianismo y todavía nos seguimos tropezando, porque tenemos una ceguera espiritual. Hoy quiero profundizar en la palabra profética del libro de Amós. Amós, el profeta Amós, Dios le dio 5 visiones proféticas hacia Israel. 5 visiones hacia Israel. Le estoy hablando del año 750 antes de Cristo. Es decir, 750 años antes de que Cristo se manifestara como el Mesías, como el Salvador, el profeta Amós recibe 5 visiones proféticas para ese tiempo, para Israel de ese tiempo y por supuesto para este tiempo. Amós, con esas 5 visiones, condenó 3, 4, 5 cositas que hoy nosotros también las vemos. Condenó la corrupción de las élites. Condenó la corrupción de los gobernantes. Fue la primera. Condenó la injusticia social. Y yo creo que nosotros estamos viviendo una alta corrupción en los gobiernos, en el mundo. No estamos hablando de X o Y país o ciudad o vereda. Estamos hablando del mundo. Y Amós, hace 750 años, condena la corrupción de los gobernantes, de las élites gubernamentales, condena la injusticia social, condena el ritualismo, la religiosidad y en los rituales que el pueblo había caído y estaba practicando totalmente contrarios a su palabra. Y hoy nosotros estamos viendo que se hacen rituales, se inventan rituales por todo, para todo. Se desconoce a Dios en todo momento, en toda parte. Pero también juzga y condena la conducta y el comportamiento de las personas. Sí, es absurdo que estén actuando de esa manera. Y yo creo que nosotros hoy lo decimos. Es absurdo la forma como está comportándose la gente, cómo está actuando la gente. Y por último, condena la falta de compromiso del pueblo de Dios, que sería la falta de compromiso de la iglesia. Mire, 5 cosas que prácticamente condena: la corrupción, que la estamos viviendo; la injusticia social, que también la vivimos; el ritualismo y la religiosidad, también lo estamos viendo; la conducta, el comportamiento de las personas hoy en día no es el mejor, no es el mejor; y la falta de compromiso de la iglesia. Entonces lo estamos viendo, amén. Vamos a ver estas 5 visiones muy rápidamente. Espero que el Señor me ayude con la mayordomía del tiempo. Vaya hacia el libro de Amós. Amós en el capítulo 7. Para que nosotros podamos identificarlas, qué es lo que está mostrando Dios, y sobre todo para que aprendamos a discernir las señales de Dios, para que aprendamos a comprender que cuando Dios habla, envía señales, Él manifiesta, Él expresa señales. Él dice,
hay esto, mire, ahora que venía en el carro para la iglesia, empecé a darme cuenta que el carro tiene una pequeña vibración en el volante. Usualmente no debe tenerla. Y yo hoy me di cuenta. No le dije nada a mi esposa para no demorarnos. Una pequeña vibración. Entonces yo pensé y dije dos cosas. O está mal de llantas, de las llantas delanteras, hay alguna que está lisa y eso hace que vibre el carro. O el carro está desalineado y hay que hacerlo alinear. ¿De acuerdo? Esas son señales. Esas son señales. Dios te avisa. Dios te da unas señales. En todo, absolutamente en todos los aspectos de tu vida, siempre Dios manifiesta señales. Un dolor de cabeza, un dolor de uña, un dolor de un pie, tal cosa. Siempre habla a través de señales. Muy rara vez hace algo que ¡boom!, sin enviar una señal, pero por lo general siempre primero envía señales. ¿Y por qué, pastor, nos envía señales? Porque nos ama. Porque nos dio una libertad muy grande, la libertad de decidir. Yo decido si me levanto de la cama o no me levanto de la cama. Yo decido si voy al médico o no voy al médico. Yo decido si lo llevo el auto a hacerlo alinear o no. Yo soy libre. Dios no me obliga a mí a hacer las cosas. Yo tomo la decisión de orar. Yo tomo la decisión de ir a la iglesia. Yo tomo la decisión de leer la palabra. Yo tomo esa decisión. Dios me da esa libertad, pero Dios me da unas señales. Me dice, si tú tomas malas decisiones, yo te doy estas señales. Y por eso nuestros ojos se tienen que abrir. Tenemos que evitar la ceguera espiritual para ver las señales. Para ver las señales. Hace unas 2 o 3 noches veía una entrevista de un soldado. Y le decía a la entrevistadora, es que el gran problema, un soldado que pasó por una tragedia grandísima, con una bala, insertó en su cuerpo por la región perineal, y causó un problema grandísimo de un helicóptero y todo lo que eso puede conllevar. Y la entrevistadora le decía, es que ¿sabe cuál es el problema que tenemos los seres humanos, las personas? Es que nosotros creemos que todo el mundo se va a morir menos nosotros. Nosotros creemos que todo el mundo, sí, ese se muere, ese se enferma, nosotros no. Y nosotros no nos damos cuenta realmente de la realidad de que somos tan vulnerables cuando realmente empezamos a vivir una catástrofe, una experiencia como la que usted vivió. Le decía, y eso nos pasa espiritualmente, materialmente, físicamente. Amós capítulo 7, versículo 1, me demoré porque difícil encontrarlo. Capítulo 7, versículo 1, el Señor omnipotente me mostró esta visión. Empezaba a crecer la hierba después de la siega que corresponde al rey, y vi al Señor preparando enjambres y langostas. ¿Usted se ha dado cuenta que la palabra de Dios siempre hay un símbolo con los enjambres y las langostas? Que todo lo acaba. ¿Usted se ha dado cuenta que recibimos la quincenita, la metemos al bolsillo y a los 2 minutos volvemos y metemos la mano y ya no la encontramos? ¿Qué pasó aquí? Eso llega a la langosta y se lo devora todo. Y ya no alcanza para nada. Ya no alcanza para nada. Difícil. Cuando las langostas acababan con la hierba de la tierra, porque acaban con todo en tu casa, acaban con todo en tu hogar, exclamé, está hablando el profeta Amós, Señor, mi Dios, te ruego que perdones a Jacob, perdona a Israel. Jacob es Israel, perdona a Israel, perdona a Jacob,
¿cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Usted ve que Israel es una bobadita. Israel es un país pequeñito. Es una población muy pequeñita, que se la puede recorrer en un día, de sur a norte y de oriente a occidente. Recorre usted el país. Por favor, le dice, ¿cómo? Te ruego que perdones. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Nosotros somos insignificantes. Somos pequeñitos, ¿no? Entonces el Señor se compadeció y dijo, esto no va a suceder. Aquí tenemos nosotros la primera visión, la plaga de la langosta y los encambres. Pero también nosotros vemos que Dios está ejecutando un castigo contra Israel por su desobediencia. Quiere ejecutar un castigo. Pero lo impresionante de esta primera visión es que el profeta Amós intercede. Qué bendición cuando hay intercesión. Es una gran bendición la intercesión. Cuando el profeta Amós intercede, y esa es la labor de la iglesia, interceder. Cuando el profeta intercede y dice, Señor, no hagas eso, entonces se desata la compasión de Dios. Y lo perdona. Amén, iglesia. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido el perdón de Dios por la intercesión de otros? Piénselo. Piénselo. Y esta es una palabra que nosotros tenemos que interiorizarle y decir, wow, llévelo desde lo pequeño que es su hogar y su familia, porque es tan pequeñito, hacia lo que es más grande, las naciones como Israel, como Colombia, como todas las naciones del mundo. Luego viene la segunda visión, en el versículo 4. El Señor omnipotente me mostró entonces otra visión. Vi al Señor llamar a juicio con un fuego que devoraba el gran abismo y consumía los campos. Y exclamé, detente, Señor mi Dios, te lo ruego. ¿Cómo sobrevivirá Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, esto tampoco va a suceder. Fuego y sequía. Un castigo, fuego y sequía. Lo vivimos. Intercesión. La vemos y la vivimos. Se desata la compasión de Dios. Amén. Viene la tercera visión. El Señor me mostró otra visión, dice el profeta Amós. Estaba él de pie, Dios, junto a un muro construido a plomo, no a bala, a plomo. Recto, con rectitud, a plomo. Y tenía una cuerda de plomada en la mano, la que utilizan los constructores, la plomada. Y el Señor me preguntó, escuche, el Señor me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una cuerda de plomada, respondí. Entonces el Señor dijo, mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo de Israel y no volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. Punto. La tercera visión nos muestra la plomada. ¿Qué significa la plomada? Radical. Perfecto. Cuando un constructor, un maestro constructor, un arquitecto, un ingeniero, utiliza la plomada y pone la plomada aquí, y cuando tira esta plomada, el muro está torcido,
Lo que hay que enderezar es el muro, no la plomada. Nunca usted puede decir, es que la plomada está mal. El que está mal es el muro. El que está torcido es el muro. El que hay que destruir es el muro. El que hay que volver a levantar un muro acorde con la plomada es el muro viejo. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Eso es lo que está viendo el profeta Amós. Pero frente a esa situación, Amós ve que Dios ha llegado al límite. Que Dios llegó a un límite. Que Dios llegó y dijo, ya compara, Amós. ¿Qué ves, Amós? Veo una plomada. Compara las obras del hombre con las obras de Dios. ¿Cómo son las obras de Dios? Yo voy a poner mi plomada, yo voy a poner mi perfección en el pueblo de Dios, yo voy a poner mi perfección en la iglesia y lo vamos a mirar si está perfectamente alineada con la plomada o no está alineada con la plomada. Por eso no lo quiero tolerar más, no lo voy a tolerar y no lo voy a perdonar. Si usted se da cuenta aquí, el profeta queda mudo y no intercede. Papito, ¿quién intercede ante una verdad tan radical? ¿Quién va a interceder cuando nuestro Señor Jesucristo diga, la paga del pecado es la muerte, y te muestre que X o Y o tal está en pecado y por eso muere? ¿Quién? ¿Quién? Uno quedaría mudo. Váyase al capítulo 8, versículo 1. Vamos a ver la cuarta visión. El Señor omnipotente me mostró en una visión una canasta de fruta madura y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Amós, mire, el profeta Amós era un pastor de ovejas, pero también era un agricultor. Era agricultor, cultivador de higos. En el original dice una canasta de higos. Higos. El profeta Amós conocía muy bien los higos. Los conocía muy bien, porque él los sembraba, él los cultivaba, él los cosechaba, él los preparaba, los conocía muy bien. Entonces ahora le muestra una canasta de fruta madura, de higos maduros, y le pregunta, ¿qué ves, Amós? Dice, una canasta de fruta o de higos maduros. Respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura. No volveré a perdonarlo. La fruta, cuando está madura, se tiene que coger, se tiene que cosechar y tiene que convertirse en fruto que dé bendición. Si la fruta está madura y no alimenta, no sirve para nada, ella cae y se pudre, se pierde, se muere. Amén, iglesia. En aquel día, afirma el Señor omnipotente, las canciones del palacio se volverán lamentos, muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Amada iglesia, Dios le muestra a Amós que Israel está maduro. Dios le está mostrando a Amós que Israel ya ha cumplido con una total y absoluta madurez. Dios está mostrando que su iglesia ya está madura espiritualmente. Y nosotros hemos escuchado que si Jesús no viene es porque nos ama, que Jesús no viene porque el mayor deseo de Él es que otros lleguen a los pies de Cristo. Pero al mismo tiempo
en la palabra dice que Él ha acortado el tiempo a fin de que los maduros no perezcan. Hay que cortar el tiempo, porque los maduros se me van a podrir, porque no están haciendo nada. Amén, iglesia, no están haciendo nada. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. Si nosotros tenemos un niño, 5 años, pues le perdonamos que bote toda la comida al piso. Le perdonamos que se caiga. 10 años, 15 años, 20 años, que cometa errores, que haga esto, que haga lo otro. Pero que tenga 30, 35, 40, 45, por Dios, ya está maduro. Ya debe estar haciendo cosas. Eso es lo que le está diciendo en la palabra profética. Por Dios, yo ya no puedo tolerar más. Ya llega uno, yo me imagino a usted ese bombril en la casa y le dice, te vas de la casa. Ya no más. Ya no más. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué lo debemos hacer? Amada iglesia, es que si nosotros no obligamos a hacer las cosas, los demás no la van a hacer. Usted con el amor, es que yo amo a mis hijos, usted los puede tirar. Créamelo. Porque lo que hace hacer unos hijos maravillosos, perfectos, es la disciplina y la obediencia. Hay por ahí un celular, lo apagamos. Amén. No hay intercesión de amor. Se queda callado. ¿Quién no se va a quedar callado? Uy, uy. ¿Qué tal un papá hablando así? No, mi hijito. Ya tiene 50 años, papá. Y su mamá aquí arreglándole. No, papá, ¿qué es eso? Deme para el bus, papito. ¿Qué es eso? Vamos. Váyase al capítulo 9. Primero hay que leerlas, hay que verlas así, si no, no va a entender. No la va a entender. Y yo creo que ya ha entendido mucho. Capítulo 9, versículo 1. Vi al Señor de pie junto al altar y Él dijo, golpea los capiteles de las columnas para que se estremezcan los umbrales y que caigan en pedazos sobre sus cabezas. Óigame, ¿usted se imagina eso? Que se rompa este techo y que les caiga encima en las cabezas a todos. Y a los que queden medio vivos, porque les cayó por un pedazo de mampostería, los mataré a espada. Ni uno solo escapará, ninguno saldrá con vida, aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al destierro, arriados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada. Y escuche esto, para mal y no para bien, fijaré en ellos mis ojos. Dios se fija en nosotros para bien. Gloria a Dios. Dios se fija en nosotros para bien. Y cada vez que nos mira hacer algo que no está acorde con su plomada, Él nos corrige. Él nos ayuda a cambiar el camino, a corregir, porque sus ojos son bondad, porque estamos en su gracia. Pero la visión que le está dando al profeta Amós es que el Señor va a llegar un día y va a decir, es suficiente, se acabó el tiempo, ya no más, punto. Y en ese momento, en ese punto, mi hermano,
no hay intercesión que valga. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe cuántas N veces nos ha perdonado. Él sabe cuántas N veces nos ha tolerado nuestros caprichos, nuestras maldades, nuestras inconsistencias, nuestras faltas de perseverancia. Todo Él lo sabe. Y lo que es, no sé si peor o bueno, nosotros también lo sabemos. Yo no sé los suyos, pero yo sí sé los míos, porque tengo el Espíritu Santo en mi corazón y sé que el Espíritu Santo me redarguye todos los días, y me dice todo lo que yo he hecho mal, todo lo que yo estoy haciendo mal. Y por eso es esta palabra de la señal, para que nosotros perfilemos y miremos de que va a llegar un momento a través de esas señales que vamos viendo nosotros en que Dios va a detener esta dispensación de la gracia y comenzará la última, que es el reinado. Y hasta ahí llega la intercesión de Jesucristo. Amada iglesia, en esta visión nos está hablando de un terremoto y nos habla de una invasión militar para Israel. Terremotos e invasiones militares. No hay ni diálogo ni intercesión. Si nosotros tomamos estas 5 visiones, en las 2 primeras vimos que hay intercesión y hay perdón. En la tercera y en la cuarta, Dios ya no está dispuesto a perdonar. La razón por la cual Dios ya no está dispuesto, no quiere tolerar más, es por la acción de 2 estamentos, el comportamiento de 2 estamentos. Uno, el gobierno. Dice, ya no más, me cansé de los gobiernos corruptos. Recuerde usted que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos obedecer a los gobernantes. Él nos dice, hay que obedecer a los gobernantes. Por lo tanto, si tú quieres gobernar, y si tú quieres que tu pueblo te obedezca, tienes que gobernar bien. ¿Estamos o no estamos? La actitud de los gobiernos, la actitud de los dirigentes de Israel, pues era una actitud que no buscaban el beneficio del pueblo, no buscaban el desarrollo del pueblo, no había misericordia social. Y por eso Dios juzga a los gobernantes, porque toda autoridad, dice la palabra de Dios, sobre esta tierra ha sido puesta por Él. Cada persona que nosotros vemos en un nivel de autoridad ha sido puesto por Dios. Dios ha permitido que esté allí. Y cada uno le va a rendir cuentas a Dios de esa autoridad que se le fue otorgada, así como a nosotros. A ti como padre, Dios te dio una autoridad. A ti como madre, Dios te ha dado una autoridad. Dios te va a pedir cuentas de esa autoridad, cómo le ejerciste esa autoridad. Y el otro estamento es la actitud del pueblo. Porque la actitud del pueblo, en lugar de hacer toda una intercesión, en lugar de corregir, en lugar de cambiar, de modificar, el pueblo se volvió tolerante, el pueblo se volvió indiferente y cayó en la trampa también. ¿Me está entendiendo? Eso es en la tercera y en la cuarta. En la quinta visión, que se refiere a un terremoto, ese terremoto ocurrió 2 años después de la palabra profética de Amós. En el capítulo 1, en el versículo 1 de Amós, dice, cuando empieza la palabra profética, dice, estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa, una región de Judá. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto. 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam era hijo de Joás, rey de Israel. Ya les había anunciado el terremoto, vivieron el terremoto y no hicieron caso.
Y 40 años después viene una invasión del pueblo asirio. Invade a Israel el pueblo asirio. Y es una catástrofe muy grande. Pero al mismo tiempo, en el capítulo 9 de Amós, en el versículo 11, Dios da una palabra profética de que restaurará a Israel. Y dice en el versículo 11, en aquel día, ¿en cuál día será? En el que viene. Ya no es el día que están esperando ellos, ahorita, mañana, el día del Señor. En aquel día levantaré la choza caída de David, porque habrá una choza caída. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados. Y en el versículo 15 dice, plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado. Nunca más será arrancado, como está siendo arrancado ahorita. Ahorita está siendo arrancado. Ahorita se está cumpliendo todo esto que acabamos de ver. Para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di. Amada iglesia, estos son eventos que también va a vivir la iglesia de Cristo como Israel. Por eso es hora de despertar y ver la magnitud de la oscuridad que está cubriendo el mundo. Porque si hay algo que es muy evidente, pero que la gente no está viendo, es que el mundo se está cubriendo de una densa oscuridad. Tu vida se está cubriendo de oscuridad. Uno diría, pastor, nosotros no, aquí en Pacto de Amor no hay oscuridad, no nos está cubriendo la oscuridad. Sería así si la luz de Cristo brillara y todas las familias de Pacto de Amor estarían aquí adorando, alabando, gritando, exaltando al Señor. Pero la oscuridad es muy sutil, es sutil y va permeando tu vida, va permeando tu hogar, va permeando tu familia, va permeando tus amistades, tu trabajo y cada vez eres más oscuro, más oscuro. Cada vez hay menos temor de Dios, cada vez hay menos reverencia de Dios. Incluso la religiosidad que un día vivimos nosotros, porque todos vivimos la religiosidad de considerar los lugares santos, de considerar los objetos santos, de considerar esa idolatría que nosotros veíamos con toda la parsimonia, los desfiles, las procesiones, las oratorias, los rezos, todo eso era con una magnificencia, con una honra, con una espectacularidad a Dios que hacía temor, sembrar en el corazón temor y temblor. Pero hoy en día, no. Hoy en día les importa 5. Les importa a las nuevas generaciones, a los hogares, a las familias. Les incomoda la palabra Dios. Les incomoda la palabra evangelio. Les incomoda la palabra salvación. Hay una densa oscuridad. Y esa es la que nosotros, por Dios, tenemos que ver esa magnitud en nuestro hogar. No empecemos a pensar, porque es que la gente sale y dice, ay, mire, Israel, es que mire, ya palabra, Rusia, Israel, Irán, Irak, esto, Estados Unidos, se derrumba, se cae, se muere. Papito, eso está profetizado por la palabra de Dios. Eso tiene que ocurrir. Lo que está ocurriendo en Israel tiene que ocurrir, punto. Lo que no tiene que ocurrir es que tus hijos se vayan al infierno. Eso sí no tiene que ocurrir. Que tú te vayas al infierno, eso no tiene por qué ocurrir. Porque eso no está profetizado.
Y nosotros estamos más preocupados por el final de los tiempos, por alertar a la gente, mire, es que Israel. No, papito, Israel no, tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, nosotros, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros amigos, los con quienes vivimos, con quienes a diario convivimos. Ya usted se va a dar cuenta de lo que nos va a decir nuestro Señor Jesucristo que debemos hacer. Es hora de despertar y ver, no nos dejemos envolver por la magnitud, es que es contagioso. Es contagioso. Mire, yo le puedo asegurar, yo conozco abuelitos, los estoy viendo, conozco abuelitos que un celular, yo no sé manejar ese celular, yo no sé nada, nada. Hasta que la nieta que tiene más paciencia y le enseñó, solo se necesita mover este dedo. Y ahora ya no salen del TikTok, ya no salen del Instagram, ya no salen de la X. Y ahí se la pasa. Mamita, la oscuridad llegó al abuelito. La oscuridad. Porque antes el abuelito leía la Biblia. Présteme el celular. Hágame un chiste. Más famosos son los chistes de los abuelitos. Son más famosos. Amada iglesia, la oscuridad está cubriendo el mundo, tu vida, nuestras familias. Por eso, de la misma forma, nuestro Señor Jesucristo nos habla a la iglesia. Nos dice que esto es una palabra que viene con una historia, viene cargada con una historia, es el cumplimiento. Y Jesús nos dice, oigan, yo también quiero darles una visión. Yo quiero mostrarles que eso se está cumpliendo. Váyase al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 24. Mateo 24. ¿Lo tiene, amada iglesia? Mateo 24. Ese sí lo encuentran rápido. Mateo 24, versículo 1. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Amada iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén con sus discípulos, cuando nosotros salimos, vamos a nuestra casa, a la calle o cuando vamos a una ciudad X, comenzamos nosotros a perfilar y vemos, todos los discípulos comenzaron a ver lo hermoso, los edificios hermosos, qué bendición, qué espectacularidad. Cuando yo leía esta palabra recordaba la primera vez que tuve la fortuna, gracias a mi hija mayor, de conocer París. Y cuando yo llegué a París en un tren subterráneo. Y cuando llegué a una estación subterránea con mi hija, tenía unos 17 años y medio más o menos ella, y nos bajamos de la estación subterráneo y comenzamos a subir escaleras y eléctricas y ascensor, y ya vi allá arriba, vi una luz, era la puerta hacia el exterior, a la calle, y el corazón me saltaba. No sabía, decía, la ciudad luz, París, como así, yo no creía, yo me pellizcaba, decía, wow, qué espectáculo, y cada vez me iba acercando más a esa luz, y cuando salió, wow, es impresionante, la avenida Clignancourt, fue la primera que conocí, qué espectacular, qué edificios, qué cosa tan hermosa, es impresionante, uno queda abrumado, uno queda extasiado. Y que venga Jesús y le diga,
¿no quedará piedra sobre piedra? Todo va a ser derribado. Cuando tú vas a un concesionario y compras un carro y lo miras y ¡ay, qué hermosura, qué belleza! Y te sientas adelante, atrás, en el baúl, en el motor y todo lo que quieras, lo pruebas, lo besas. ¡Ay, qué! No va a quedar ni los rines de ese carro. ¡Ay, la casa! Nos preocupamos nosotros por la casa todos los días. Cuando nosotros adquirimos hace 20 y pico de años, 25 años, adquirimos la casa, la finca, el lote. Alguien me dijo a mí, tener una finca es nunca acabar. Siempre va a haber algo que hacer. Siempre vas a tener que gastar y gastar y meter y meter. Llevo 25 años y no he terminado la obra y nunca la voy a terminar. Y un día el Señor me dijo, esto que estás haciendo tú con esta tierra es para bendecir a otro. No quedará piedra sobre piedra. No va a quedar nada. Los discípulos de Jesús tenían puestos sus ojos en las cosas materiales. Y Jesús, amada iglesia, estaba interesado en cambiar el enfoque de los discípulos. Quería cambiar el enfoque, quería cambiar la mirada, quiere cambiar nuestra mirada hacia lo eterno, hacia lo espiritual, más que a lo material. Jesús cuando llega aquí le dice, dejen de preocuparse tanto por el trabajo, dejen de preocuparse por la casa, dejen de preocuparse tanto por la universidad, por esto, por lo otro, dejen de preocuparse por hacer tantas cosas, luchan por tratar de conseguir algo, luchan porque hagamos esto, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y no se enfocan en el fundamento que es lo espiritual. Uno puede quedar construido todo, haber luchado toda la vida, haber terminado su casa, su edificio y decir, ¡ay, qué alegría! Un infarto. Y se fue mi hermano. No alcanzó ni a entrar a la casa. Porque vivimos con esos afanes. Y Jesús nos dice, cambia tu manera de ver. Porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Porque es más importante tu familia. Porque es más importante tu amor, porque es más importante la obra de Dios sobre esta tierra que 3 tejas, que 3 ladrillos que van a terminar en el suelo. Lo único les está diciendo Jesús que va a permanecer en pie es lo espiritual. Nosotros somos espíritu, el polvo volverá al polvo, la tierra volverá a la tierra. Solo va a quedar el espíritu. Cuando los discípulos lo oyeron, se preocuparon. Digan amén los que se preocuparon. Amén. Se preocuparon. Ellos se preocuparon. Oh, ¿cómo así? Y por eso le preguntaron algo. Escuchen lo que le preguntaron. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Mire, a mí me encanta cuando dice la palabra, le preguntaron en privado. Ay, es divino. No sé, yo no sé si usted se extasía con la palabra. A mí me parece tan maravilloso, porque es que a mí, esta palabra cuando dice le preguntaron en privado, a mí me demuestra una relación tan maravillosa de Jesús con los discípulos. Él era permítanme usar esos términos que son feos, era un parce, un pana, era un bacán, era con ellos chévere, era lo más lindo, los amaba y ellos lo amaban a Jesús, tenían una relación linda y por eso las cosas se trataban en privado. ¿Sí? El privado es intimidad, en privado conocían a Jesús, lo habían visto llorar, lo habían visto sufrir, entendían lo que él pasaba y él los veía también, los instruía, les enseñaba en privado, él enseñaba en público, pero en privado los amaba, les explicaba, los cogía, los chocholeaba. Una hermosura, y es una sola palabra, en privado, es divino, divino cuando en privado nos damos un abrazo y nos sentimos que nos amamos, porque en público es un protocolo. Hola, buenos días, beso al aire.
al aire, porque no es el beso ni en la mejilla, al aire. Es en la oreja, suena. Pero uno, qué rico cuando uno se abraza, bueno, etc. ¿Cuándo sucederá esto? Escuche la pregunta. Voy a salir en defensa de los discípulos. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Amada iglesia, escúcheme aquí algo. Venían tan despistados, viendo todas las cosas grandes y hermosas de Jerusalén, viendo el templo tan lindo, y Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Si a usted le dice eso Jesús, ¿usted qué le preguntaría? En privado. ¿Cuándo va a suceder el terremoto? Señor, ¿será que viene un avión y va a tirar una bomba? A nadie se le ocurriría decir, Señor, ¿y cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder el fin del mundo? Si entran a tu casa y te dicen, esto no va a quedar piedra sobre piedra, usted dice, perdón, ¿usted es ingeniero, arquitecto? ¿Se va a caer mi casa? ¿Me entiende? Estos discípulos la captaron. Se dieron cuenta de la señal que estaba dando Jesús. De muchas otras no se dieron cuenta. ¿Cuántas veces le dijo, yo he venido a morir? Y el día que murió no creían. ¿Cuántas veces les dijo eso? Pero esta sí se la pillaron de una. Y dijeron, Señor, ¿cuándo va a suceder? Se dieron cuenta que Jesús no estaba hablando de un terremoto como el de Amós, que ocurrió 2 años después, de una invasión militar que ocurrió 40 años después, sino que sí estaba entendiendo de que era un evento espiritual muy grande que cambiaría el mundo entero. Por eso le pregunta. Entonces, cuando le hacen esa pregunta, Jesús les da 4 señales. 4 señales para preocuparlos y para preocuparnos a nosotros, pero no preocuparnos, no sentarnos porque ¡ay! Se va a acabar eso. No, para preocuparnos y poder combatir la oscuridad que se está adueñando del mundo. Porque si Jesús nos da una señal, no es para que nosotros esperemos el fin del mundo, sino para que combatamos la oscuridad. La gente que no está viendo que el mundo, como lo conocemos, está llegando a su fin. ¿Cuál es la primera señal que dio en el versículo 4? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. La primera señal, el engaño espiritual. Esa es la primera señal. Pero mire que el engaño dice que el engaño espiritual va a ser usando el nombre de Jesús. Es que si a mí me vienen a hablar del Pato Donald, pues yo no creo. ¿Sí? Si a mí me ponen un letrero, Iglesia Cristiana Pato Donald, y me dicen que el espíritu del Pato Donald, pues perdóneme la vida, yo digo, eso es más falso que una moneda de 3 pesos. Pero es que el engaño es usando el nombre de Jesús. Y el engaño, para que sea engaño, tiene que ser casi verdadero. Casi verdadero. Si usted saca un billete de 50,000, 100,000 o de 2,000, de la denominación que sea, y usted lo pone en una fotocopiadora, imprimir 100 veces,
pues entre más denominación, pues va a ser mejor, ¿no? Si imprime billetes de 100,000, fotocopia billetes de 100,000, pues va a tener más plata que si imprimiera fotocopias de billetes de 2,000. Eso es lógico. Y luego lo recorta. Y usted se va para la tienda con la fotocopia. El tendero ni siquiera va a alcanzar a recibirse. Porque le va a decir, usted está loco, qué pena, ¿qué es? El engaño es que el tendero reciba el billete, lo ponga contra luz, lo meta dentro de la lámpara ultravioleta y se lo reciba y usted salga y le diga, le metí un falso. Ese es el engaño. El engaño casi que tiene que ser igual al verdadero. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? Porque todo el mundo que predica en el nombre de Jesús dice que tiene la verdad. La sutileza del enemigo es desviar la atención. Ojo, la sutileza del enemigo no está allá afuera. La sutileza del enemigo está aquí adentro, dentro de las iglesias, para tratar de desviar de lo espiritual a lo material, para que dejen de ver lo espiritual y se pongan en éxtasis viendo lo material, pero usando la verdad de Jesús. Por eso se engaña con la prosperidad. Dios no nos dio nosotros pobres y la iglesia dice amén. Dios no nos dio enfermedades, amén. Dios nos quita todas las enfermedades, amén. Dios nos lleva al éxito, amén. Dios nos lleva a la felicidad, amén. Dios nos lleva al bienestar, a la abundancia, amén. Gloria, Dios quiere hombres y mujeres victoriosos. En el nombre de Jesús somos más que vencedores, somos los mejores, amén. Y la iglesia grita, amén. Y yo le pregunto, ¿dónde está eso? Cuando Jesús dijo, arrepiéntanse. No más. En estos días vi un grupo de teólogos discutir acerca de lo que es, ¿quién es el verdadero cristiano? ¿Cuáles son las acciones de un verdadero cristiano? ¿Cómo podemos nosotros identificar un verdadero cristiano? Y me di a la tarea de escucharlos durante 3 horas. Los escuché y cuando concluyeron, estoy de acuerdo con ellos. Digo, correcto, me parece correcto. Un verdadero cristiano, número 1, es aquel que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, confesando y arrepintiéndose de sus pecados. Es lo primero. Si usted ha aceptado a Jesús, pero no ha confesado sus pecados, no se ha arrepentido, no es cristiano. Y arrepentimiento quiere decir que usted no vuelve a caer en los mismos. Porque si no, hay remordimiento. Entonces, un verdadero cristiano acepta a Cristo y Cristo entra y lava esa casa. Un verdadero cristiano. Segundo, la segunda condición para ser cristiano. Un cristiano verdadero lee la palabra. Me llamó la atención al principio que dijeran que no oran. Yo dije, va a ser la oración, ora. No. Claro, y comprendí. Lógico, leen la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos que oran, pero no leen la palabra. Y oran, como lo dice la misma palabra de Dios, con malas intenciones. Oran pidiendo lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Oran. En cambio, si usted lee la palabra de Dios te va a llevar a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tu oración debe empezar con la palabra de Dios. Pero nosotros como cristianos nos levantamos en la mañana, Señor Jesús, gracias porque estoy vivo. Gracias porque estoy vivo. ¿Y qué tal si no? Entonces no, gracias.
porque no me volví a despertar. Gracias porque estoy vivo y no tengo más tiempo, me voy. Gracias, Señor Jesús, por bendecir este plátano. Amén, y vénganos en tu reino. Gracias, Señor, por esta cama. Ay, qué delicia, Señor. Ay, no, esto sabe a gloria, Señor, tu cama. Ay, qué rico. Y se acabó. Esas son las oraciones que hacemos. Ay, Señor, pilas, que me está doliendo la espalda. Eso es masajista Jesús. Ya, eso ahí, ya me quitó. Gracias, Señor. Eso es. Terminamos esas oraciones, pero si nosotros nos ponemos a leer, nos empezamos a dar cuenta de la vida inmunda que tenemos, nos empezamos a dar cuenta de los propósitos de Dios, nos empezamos a dar cuenta que el sí de Dios es sí y que el no es no, nos empezamos a dar cuenta que Dios es misericordioso, que es amoroso, que es tolerante, que nos acepta, pero que también tiene un límite. Nos empezamos a conocer a Dios y empezamos a ver que Él es Dios, que Él es soberano, que nosotros somos unas viles cucarachas. Somos viles cucarachas, gusanos, como decía David. No somos nada ni somos nadie comparado ante Dios. Eso te lo da la lectura de la palabra. Comenzamos a ver que Dios hace cosas maravillosas. No nos dejamos nosotros engañar a través del uso de la religiosidad para engañarnos, para meternos en enseñanzas espirituales que van a desviar a la iglesia. Amén. Eso es a lo que se refiere Jesús. La segunda señal se encuentra en el versículo 6. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mire que esta señal nos dice que habrá muchos rumores. Nosotros tenemos rumores a cada rato. Oye, hermano, está que se dan plomo, está que Rusia, eso no demora Rusia en levantarse. En este momento, ahorita, escuchaba una noticia. Tailandia hizo algo con la India y la India le contestó a Tailandia con buenos términos, hola, amistad, todo chévere, y China se enojó. Porque la India le contestó a Tailandia. Eso es pelea entre vecinas chismosas. Y entonces China dice, es que Tailandia es nuestra y es esclava y como está, es una hija rebelde. Entonces no permitimos que como es una hija rebelde, que ella tenga amistad con nadie. La tengo encerrada en la casa. Chismosos. Esos son rumores. Y me voy a levantar. Hay otro que se levanta, un gordo chiquito por ahí, que se levanta con malas pulgas y entonces manda misiles y ¡bum! Miren todas las armas que tengo. Miren todos los misiles que tengo. Rumores de guerra. Rumores. Eso está pasando, amada iglesia. Eso está sucediendo. ¿No? Hay una gran inestabilidad política en el mundo entero. Esa es la segunda señal. Una gran inestabilidad política en el mundo entero. En el mundo entero. Pero mire que nuestro Señor Jesucristo nos habla de dos clases de guerra que las podemos entender. Una nos dice nación contra nación y reino contra reino. Pero es que la palabra nación, yo le recuerdo que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No fue escrito ni en arameo, ni fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Y la palabra que se usó para nación se refiere a etnia, es decir, a raza. Literalmente la traducción sería, habrá en lugar de nación contra nación, sería etnia, raza contra raza. Y eso se refiere a conflictos culturales, a conflictos entre grupos étnicos. Y nosotros lo estamos viendo. No nos vamos muy lejos, pero nosotros estamos odiándonos entre nosotros mismos, porque hay unos que se creen más blancos que otros. Hay otros que se creen más finos que otros. Y hay otros que se creen más indios que otros.
Lo estamos viviendo. Y eso lo vemos en el mundo entero. Y es todos esos conflictos culturales, y además de esos conflictos culturales étnicos, son conflictos también culturales con ideologías. Y surge una ideología acá y una ideología acá, y eso ocurre todo dentro de un contexto cultural. Estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Es que si usted dice una palabra, usted es homofóbico, usted es esto, usted es racista, etcétera. De todo, lo estamos viendo. Eso genera desplazamientos, genera pánico, genera huidas, miserias, explotación. En cambio, la palabra reino contra reino se refiere a frontera, es decir, a guerras entre países que demarcan señales. Entonces nosotros la estamos viendo, Israel, Gaza, estamos viendo Ucrania, Rusia, estamos viendo en Birmania, en Etiopía, en el África hay muchos, Japón, en la China, las Coreas del norte y del sur, todas las más grandes manifestaciones de las guerras que las estamos viendo hoy en día. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, tranquilos, eso es apenas el comienzo. Y el comienzo puede ser el comienzo de 1000 años. Nada de raro, como puede ser el comienzo de una semana. Nada de raro. La tercera señal, versículo 7b, habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. La tercera señal es grandes desastres naturales. Grandes desastres naturales. Amada iglesia, literalmente nos tiramos este mundo. Biológicamente, físicamente, geográficamente, nos tiramos el mundo. Veía en estos días un documental acerca de las ballenas. A comienzos del siglo XIX, había aproximadamente de una clase de ballenas especial, más de 1.500.000 ballenas, animales de estos. Hoy en día no llegan sino a 50.000. Estamos viendo nosotros que hay un gran cambio climático que está afectando totalmente a la humanidad. Y escuche la cifra, solo el 0.3% del agua de este planeta es potable. El 0.3% del agua es potable. El resto es agua que no. Es decir, que en la humanidad, usted y yo, vivimos de ese 0.3%. Perdón. Este planeta no debió haberse llamado Tierra, sino agua. Porque tiene más agua, pero no potable. Pero no es potable. ¿Me está entendiendo? Todos estos grandes desastres climatológicos producen incendios, sequías, inundaciones. Inundaciones que ya nos tocaron a nosotros y quedamos abrumados menos de un mes, cuando por primera vez en más de 100 años, hace 100 años, la estructura de nuestra ciudad geográficamente era distinta. Y cuando llovía, hace 100 años, llovió como llovió hace un mes en el norte de Cali, que inundó prácticamente media ciudad. Pues ¿por qué era diferente? ¿Por qué en ese entonces no se inundó? Porque no había las basuras que hoy hay por culpa nuestra. No había todo el desorden en la construcción de ciudades, de edificios, de apartamentos, de calles, de carreras. Se va creando las cosas a tonda y tolondra. Y aquí lo vamos a ver en el sur de nuestra ciudad. Vamos a ver muy
muy cercano una de las más grandes catástrofes que va a sufrir la ciudad de Cali, en Valle de Lili, porque eso es una laguna. Es una laguna que está llena de gases, de basura, de lixiviados que están produciendo una bomba atómica en su interior. ¿Fruto de qué? Del desorden descomunal, del crecimiento desmedido, sin controles, sin medidas, sin análisis. Es un impacto que trae hambruna, trae pobreza, trae desplazamientos. Por eso es que el Señor dice, no se angustien todavía porque lo que estamos viviendo no es nada comparado con lo que vamos a vivir. Comparado con lo que vamos a vivir no es nada. No es nada comparado cuando la palabra de Dios nos dice que se levantará el padre contra su hijo contra el papá, su hermano contra su hermano, su madre contra su hijo, todos contra todos. Y eso muy pronto lo vamos a ver. Yo creo que en menos de 2 años vamos a empezar a ver, para el buen entendedor, sabe a qué me refiero. Lo vamos a ver cómo el pueblo se va a matar unos a otros, los mismos miembros de una misma familia. Un desastre natural se puede acabar y puede acabar con todo lo material, pero no debe acabar con lo espiritual. De ahí la importancia de la iglesia, de ahí la importancia del cristianismo, de estar viendo todos esos eventos que van a ocurrir, pero no llenarse de alarma y de gritos y de contiendas y de predicaciones diciéndoles a los vecinos que se van a ahogar, que se van a morir, que van a ser fumigados, cuando el primer fumigado va a ser el que predica. Es necesario evangelizar, es necesario proclamar no los desastres, sino la necesidad de oír la palabra de Dios. Y la cuarta y última señal, agárrese de la silla, porque esa es muy tenaz. Versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Digan amén los cristianos. Vamos a sufrir persecución. Ya la estamos sufriendo. Ya la estamos sufriendo. ¿A usted no lo persiguen en la casa? ¿A usted no lo juzgan en la casa? Si a usted no lo persiguen en la casa es porque usted no es cristiano. En la familia no lo juzgan, no lo condenan, no le dicen pastor, no le dicen cura, no le dicen monja, no se burlan de usted. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán. Todas las naciones, etnia, cultura, no tanto el mundo, las naciones, por causa de mi nombre. Habrá divisiones en la familia, habrá problemas. Ya lo estamos sintiendo nosotros, con rigor lo estamos sintiendo. Es una realidad. En China usted no puede predicar. En China usted no puede salir con la Biblia y decir, voy a predicar. En Arabia Saudita, en Rusia, no, perdón, en la India. No, hay cristianos, hay católicos, hay cristianos. Hay gente que cree en Dios, pero están ocultos en las mazmorras de las mazmorras, porque donde los cojan los matan. En Estados Unidos, que supuestamente se enorgullece de ser un pueblo evangélico, ya no están prohibiendo, ya no prohíben leer la Biblia, ya no prohíben la palabra, prohíben eso. Nosotros lo vivimos en nuestra sociedad, el concepto bíblico de la familia. La familia es un concepto bíblico. ¿Por qué un hombre dice la palabra de Dios? Un hombre abandona su casa, su hogar y se une a su esposa con la bendición de Dios. Es decir, el matrimonio viene de Dios, la unión viene de Dios. La unión tiene que ser una unión de Dios. Pero no,
Hoy en día el concepto de familia es un concepto totalmente errado, equivocado, y ese concepto de familia bíblico es atacado. Y si usted sale a defenderlo, a usted le cae Raimundo y todo el mundo. Nosotros vamos y somos atacados cuando somos defensores de ese modelo bíblico. Jesús afirma que de esto se va a extender al mundo entero. Por eso es importante considerar todas estas señales, interesarnos, porque el día final pues se está acercando. Pero lastimosamente, y con esto termino, lastimosamente, aún conociendo esto, digan amén los que ya conocieron esto, la iglesia de Cristo va a reaccionar de una manera negativa. Está reaccionando de una manera negativa. ¿Cómo así? Mire cómo reacciona la iglesia. Versículo 10. En aquel tiempo, o sea, ahora, ya estamos viviendo ese tiempo, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amada iglesia, en estas palabras nuestro Señor Jesucristo nos muestra 6 reacciones de la iglesia. 4 reacciones de muchos de la iglesia, miembros de la iglesia. 4 reacciones van a llevar a la iglesia a un total desastre. A las familias, o sea, las familias de sus propias familias van a llevar a un desastre. ¿Cuáles son esas 4 reacciones? La primera reacción es que muchos se alejarán de la fe. Ahora empiece usted. ¿Está viendo que se están alejando de la fe? No los mundanos, no la gente que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón. De ellos Jesús no está hablando de aquellos que aceptaron a Cristo, está hablando de los miembros que pertenecían a su iglesia. Muchos se han alejado de la fe, se alejaron de la fe, ya no les interesa la fe, no les interesa oír la palabra, no les interesa ir a la iglesia, no les interesa conocer la palabra. Por eso este mensaje es para la iglesia, para que nosotros veamos, digamos, no podemos permitir que esa densa oscuridad cada día vaya cubriendo más y más a nuestros hijos. La segunda reacción dice, muchos se traicionarán unos a otros, se van a traicionar y se van a volver contra la fe. ¿Cuántas personas que usted y yo teníamos, amigos, abrazábamos, comíamos del mismo plato o no? Cristianos, que comíamos en el mismo plato y nos traicionaron y se vuelven contra la fe y hablan mal de uno, hablan mal de ti, hablan mal de la iglesia. Y nosotros lo que comprendemos es que esto se está cumpliendo, que esto es una señal y que nosotros debemos aferrarnos y decir, Señor, ya no preguntarme, Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi amigo me mandó un pasquín? ¿Por qué la persona en la que yo confiaba, en la que yo creía, en la que yo amaba, en la que me abrazaba, ahora me desprecia? Yo ya no tengo que preguntarle a Dios por qué. Yo ya debo entender que esa es una señal de que el tiempo se está acercando. La señal, cuando Jesús recibió esa señal de que Judas lo iba a traicionar, y cuando él no se enojó con Judas, no se disgustó, porque eso tenía que ocurrir. La palabra de Dios lo dice, lo que tenía que ocurrir, ocurrió. Eso debía ocurrir, tenía que ocurrir la traición de Judas,
para que la señal del Mesías se acerque. De lo contrario no va a suceder. Entonces esto empieza a ocurrir, empieza uno a entender y uno empieza a sanar corazones. Deje de angustiarse por la gente que fue y ya no es. Más bien preocupémonos por la gente que quiere, la gente que necesita, la gente que está buscando. Hay que buscar, hay que ir a esas personas que están perdidas, que están desperdiciadas. Hay que ir hacia ellos. Hay que tirar los lazos del amor, de la confraternidad, para que vengan, para que se unan, para que reciban la bendición de Dios. La tercera reacción, tergiversarán la fe. Surgirán falsos profetas. Amada iglesia, no es del mundo, es dentro de la iglesia. Tergiversan la fe, la cambian, la manipulan, la modifican. Yo no estoy de acuerdo. Mire, yo conozco muchas personas que van de iglesia en iglesia buscando la verdad y no la encuentran, porque llegan a una iglesia y pueden permanecer 5 años y decir, ay, qué bendición está la iglesia, pero no es más que digan algo, les ocurra algo que no les guste. Se fueron y llegan a otra despotricando de todos. Y aquí está, así es, qué amor, qué alegría. 5 años después, otra. Iglesia perfecta no. La fe es una sola. Y muchos van a tergiversar y están tergiversando la fe. No, no es necesario. ¿Quién dijo que es necesario ir a la iglesia? No, basta con creer en Dios. ¿Sí? Yo creo que nosotros podemos hacer un altar. Yo esto lo he escuchado N veces. ¿Por qué no hacemos un altar en la casa? Leemos la palabra, oramos y ya. Están tergiversando la fe. Están tergiversando la fe. ¿Y por qué no quieres ir a la iglesia? No. ¿Pero por qué no? Hay algo. Te hicieron daño. ¿Y por qué no perdonas? Un verdadero cristiano muere por su iglesia. Cristo murió por su iglesia. No busquemos la perfección de las personas. No busque la perfección del pastor. Pablo decía, yo soy el más imperfecto de todos. Busca la perfección de Cristo. Perdóname. Si te he ofendido, perdóname. Pero ama a Cristo. No sueltes a Cristo. Aférrate a Él. No tergiverses la fe. Haz todo lo que puedas y lucha porque otros lleguen a Cristo. Esa es la verdadera labor. Número 4, cuarta reacción. Se enfriarán en la fe. Papito, los tibios. A veces sí, a veces no. Yo voy cuando pueda. Y digan, yo sufro cada vez que hay puente. Sufren. Porque es que es más importante otras cosas. Y eso no quiere decir que no tengamos compromisos. Hace un domingo pasado, si no estoy mal, nosotros tuvimos un compromiso. Y tenemos que cumplir, pues claro, es la familia. Ahorita el primer domingo de julio tenemos un compromiso en Cartagena. Claro que sí, pero cuando nosotros lo volvemos, el pan de cada día, y todos los compromisos, todos los puentes son compromisos, toda la cosa. Y es más, Dios conoce el corazón de cada uno. Dios sabe la intención del corazón de cada uno. Dios sabe cuál es la intención. Esas 4 reacciones que yo acabo de mencionar, que están en la palabra de Dios, son reacciones que van a llevar a la iglesia al desastre y a las familias al desastre. Pero hay 2 reacciones que son de gran bendición para la iglesia, que son de gran bendición para la familia, para el propósito de Dios. Muchos, dice, se mantendrán fieles a la fe. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, díganme lo que me digan, mi fe es inconmovible. Mi fe es mi fe y voy a luchar por ella
y voy a sacar adelante ella. Y esta es mi iglesia, voy a sacar la iglesia adelante. Porque yo le recuerdo algo, la gente dice, no, es que lo importante es mi relación con Dios. No, eso es puro cuento del diablo. Ninguna relación tuya con Dios. Dios se relaciona contigo para que tú seas testimonio, para que otros se salven. El propósito es, hay que luchar por la iglesia de Cristo. Hay que hacer salvos. Hay que predicar la palabra, porque esa es la segunda razón, la sexta razón. Predicarán la fe en todo lugar. En todo lugar. Y esa es la tercera condición del verdadero cristiano. La primera condición del cristiano. ¿Cuál es la primera condición del cristiano? Aceptar a Cristo, confesando los pecados y arrepintiéndose. La segunda condición del cristiano, leer la palabra de Dios. Y la tercera condición, predicar la palabra, proclamarla. Porque si nosotros no hablamos de la palabra, usted no es lo que es. Usted puede permanecer 5 años en una universidad, es arquitecto, y después de cumplir los 5 años, nunca habla de arquitectura. Se dedica a la panadería. Usted no es arquitecto, aun cuando tenga un título que diga que es arquitecto. Usted no es arquitecto. Si usted no habla, si usted no pone por obra lo que usted aprendió, nunca va a ser un arquitecto. Yo estudié 5 años licenciatura, pero nunca enseñé. No soy maestro. No soy maestro. Hay un título, un cartón que dice que soy maestro, pero no soy maestro. Hay un título que dice que soy cristiano, pero ¿dónde están tus obras? Muéstrame tus obras y yo te muestro tu fe. Muéstrame tu fe y yo te muestro tus obras. Las obras y la fe. Predicar. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? No nos dejemos engañar. No dejemos que la oscuridad con esa sutileza crezca y nos empiece a manipular y dejemos nosotros manipular la palabra de Dios. Más bien, amada iglesia, preocupémonos por nuestro crecimiento. Preocupémonos por el crecimiento de los que están al lado nuestro. Preocupémonos porque la oscuridad no llegue a nuestra casa. Luchemos porque ella no llegue a nuestra casa. Batallemos porque ella no llegue a nuestra casa. Oremos, guerriemos porque no llegue. Hablemos, prediquemos de la palabra de Dios. Proclamemos la palabra de Dios para que cuando el tiempo del Señor, para que el momento justo de Él llegue, nosotros habamos ya podido hacer algo maravilloso y decirle al Señor, nosotros ganamos cada día uno más para Cristo, uno más para Cristo. Aquí está, Señor, no enterré mi talento de la fe, no enterré mis dones, los puse por obra para que esa densa oscuridad se convierta en luz. Y el que lo cree, dice amén y amén. Gloria a Dios.